unirse con nosotros a esta transmisión. Es el primero de los webinars que vamos a estar transmitiendo de configuración y características de radio Z-Wave. En este primer webinar estaremos viendo las características físicas de los equipos, las diferencias y similitudes que hay entre radios Microtasker, Linux y Debian, y vamos a hacer una demostración de que estos radios son compatibles en el aire. Bueno, como pueden observar, aquí el radio del lado derecho tiene los conectores para entradas y salidas analógicas y digitales, dependiendo del modelo del radio. Después viene el conector de alimentación, que va de 10 hasta 32 volts de corriente directa. Dependiendo del modelo que ustedes tengan, van a tener uno o dos puertos seriales, seguido de dos puertos Ethernet, un puerto USB, el cual está más diseñado para futuras aplicaciones, y de igual manera, dependiendo del tipo de radio que tengan, van a tener una tarjeta o dos tarjetas RF, y para eso, para cada tarjeta son sus LED indicadores. Del lado derecho, como pueden estar observando, van a tener uno o dos conectores tipo TNC, dependiendo si tienen una o dos tarjetas RF. Bueno, antes era un poquito complicado saber qué tipo de radio era el que teníamos, porque había modelos como Z9-E, EL, SFE. Entonces lo que hizo últimamente Z-Wave fue una nomenclatura, como la que podemos ver en esta imagen. Z9-22DMLFC. Bueno, el 9 significa que trabaja en la banda de 900 MHz. El primer 2 significa que tiene dos puertos seriales, seguido de un 2 que es dos puertos Ethernet. Después, en este tipo de radio viene una D o una I. La D significa que el radio trabaja en frecuencia licenciada y en frecuencia libre. Es la D de dual. Y si tuviera una I, sería que únicamente trabaja en la banda ISM, que es la banda libre. Seguido viene de una M o de una P, que es el tipo de carcasa. M para metálico y P de plástico. ¿De qué va a depender qué tipo de carcasa necesitan? Bueno, si van a transmitir en frecuencia licenciada, como el radio requiere mayor potencia, es recomendable entonces que ocupen la carcasa metálica. Si van a estar transmitiendo con banda ISM, pues bueno, sería la carcasa plástica, que no va a requerir que la ocupe como un disipador de calor. Seguido viene de una L, una D o una U, que sería para radios Linux, Debian o Microtasker. Sí, esta letra es del sistema operativo de los radios. Después viene FC, que cuenta con una certificación FCC. Voy a hablar un poco de los LED, de indicadores de los radios. Esto es para los tres tipos de sistemas operativos. El LED de link, cuando está en rojo, significa que el radio está encendido. Y en el caso de los endpoint, significa que el radio no tiene un enlace. Si ven que el LED es rojo parpadeante, sería que algún parámetro de radiofrecuencia entre el AP y el endpoint no coincide. Y el LED en verde sólido significa que el radio está enlazado. El siguiente LED nos indica la transmisión. Cuando es un rojo sólido, significa que son paquetes largos lo que está transmitiendo y una comunicación continua. El rojo tenue son iguales transmisión de datos, pero son paquetes más cortos. El LED de que está recibiendo, cuando enciende de color verde sólido, significa que es recepción de información, y cuando está un verde parpadeante, significa que el enlace es débil. En este caso, pues se recomienda revisar los niveles de señal y ruido desde la parte de diagnóstico del radio. Voy a hacer una mención especial para los puertos seriales de los radios Debian, ya que tienen un comportamiento muy diferente en comparación de los radios Microtasker y de los radios Linux. Bueno, el primer LED, que sería el del puerto serial 1, está parpadeando 2 veces por segundo, que es un Herbit. Este LED, desde que ustedes enciendan el radio, va a estar parpadeando, seguido también del LED derecho del puerto serial 1. El LED derecho del puerto serial 1 es un indicador de acceso a la memoria flash del radio.
Después viene el LED izquierdo del puerto serial 2, que sería, es la carga del procesador. Cuando ustedes lo encienden van a ver que es prácticamente verde fijo, que significa que el radio está, todo el procesador del radio está cargando todo el proceso del radio y por eso es que lo vemos prácticamente en un verde fijo. Conforme el radio encienda, vamos a ver que va a estar parpadeando únicamente cuando haya una carga en el procesador. Y bueno, aquí también para los puertos Ethernet del radio Debian, el lado izquierdo de cada puerto siempre va a estar apagado y el LED ámbar del lado derecho va a indicar la actividad del puerto. Eso es en cuanto a características físicas. Características que hacen diferente a este radio en comparación a otros es de que podemos seleccionar la modulación a la que queremos que esté trabajando nuestro radio, y también nos permite hacer un multispeed multipoint, lo que significa que podemos tener en una sola red varias modulaciones con anchos de banda mayores para distancias pequeñas, y para distancias largas pues sacrificaríamos un poco de ancho de banda, pero tendríamos mejor desempeño de los radios. Otra característica y una ventaja que le veo mucho a este radio es que cuando tenemos puntos muy, muy distantes, hay veces que necesitamos hacer un radio back to back, y pues luego se nos complica, ya que en el gabinete que normalmente tenemos pues están diseñados para un solo radio, y bueno, con este tipo de modelos podemos tener dos tarjetas de radiofrecuencia en un solo chasis, lo cual nos simplifica instalar el radio dentro de un gabinete. Aparte que pues también no necesitamos dos fuentes de alimentación, y bueno, en cuanto a espacio es mucho mejor. La seguridad que tienen los radios sería una encriptación de 128 o 256 bits. Una de las características principales del radio es que trabaja espectro disperso, frequency hopping. Como muchos de ustedes ya saben, el radio transmite de 902 a 928, hablando en los radios ISM, y los paquetes que envía los secciona en paquetes más pequeños y los está mandando en frecuencias diferentes, lo que hace que no puedan detectar un mensaje, ¿no? O sea, es parte de la seguridad que tienen los radios. El radio que va a recibe ese mensaje en la frecuencia que se mandó y vuelve a armar el paquete. Entonces, si quisieran como interrumpir la información que mandamos, hackearla, es muy diferente, es muy difícil, ya que el radio está mandando la información en frecuencias diferentes todo el tiempo. Los radios Linux y los radios Debian pues ya tienen la característica de enrutamiento, VLANs, lo cual hace más eficiente el ancho de banda, ya que muchas veces necesitamos conectar el radio a una red existente, una red LAN, y todo el tráfico pues quiere salir a través del radio. También tiene un rango de temperatura muy amplio para poder operar, y también de adentro de la página del mismo radio, sin necesidad de alguna aplicación externa, está la parte de un RF ping. Podemos estar checando los niveles de señal y ruido. Entonces creo que son herramientas que nos ayudan mucho para poder tener un buen desempeño de nuestro enlace, y sobre todo también que nos permiten tener compatibilidad con otras marcas. Nos dan un enlace en línea de vista de hasta 110 kilómetros. Como les decía, va a depender mucho de la modulación que ocupemos y de las características de nuestro enlace. Puede ser que tengan un enlace en que dice, oye, estoy enlazando los radios a más de 60 kilómetros y tengo un enlace de 5 kilómetros que nada más no lo logro, pero va a depender de que tengamos buena línea de vista también. Eso es primordial. Las funcionalidades y aplicaciones de estos radios, pues la mayoría de nuestros clientes pues sería para vigilancia sísmica, vigilancia y alerta vulcanológica, restauradores, puntos de seccionamiento, automatización de subestaciones, videovigilancia, control distribuido, sistemas SCADA, sistemas SIGAMI. Son como que de las principales características que nuestros clientes
los que los trabajan y esos son el tipo de aplicaciones. Voy a hablar, por ejemplo, aquí de un sistema Sigami, donde ya los medidores inteligentes mandan la información a un colector que a su vez está conectado a través de un puerto Ethernet a los radios, al igual que, por ejemplo, los seccionadores. Y toda esa información la mandan a la central, a una subestación muy probablemente que esté cerca de los sitios, y a su vez ya a través de ya sea de otro enlace o directamente de las intranets de los sitios de los usuarios o a través de internet ya llegan al centro de monitoreo. Entonces son distintos tipos de aplicaciones, por ejemplo para el sector de energía. También para investigación, para vulcanología, sismología, receptores GNSS, toda esta información que se recopila de los digitalizadores, se puede conectar igual a los radios y recibirlo en el centro de monitoreo. Videovigilancia es una aplicación que es un poco complicada muchas veces por el ancho de banda, pero bueno, ahí igual nos pueden escribir y les podemos dar recomendaciones para este tipo de aplicaciones. Pero también los radios tienen la capacidad, el ancho de banda para poder transmitir imágenes de una cámara. Bueno, como les decía, uno de los principales objetivos de este webinar es ver las diferencias que hay entre los radios Microtasker, Linux y Debian. El radio se compone de dos tarjetas. Una tarjeta del sistema operativo, una tarjeta Ethernet, y la tarjeta de radiofrecuencia. Bueno, la tarjeta de radiofrecuencia para los tres modelos que hay es la misma. Entonces son completamente compatibles en el aire. Entonces no hay problema de que en sus redes tengan radios Microtasker, Linux y Debian al mismo tiempo. Para el envío de datos va a ser transparente. Por ejemplo, los radios Microtasker pues tienen ciertas ventajas, por ejemplo como los radios INS. Como saben, son los que son compatibles con otras marcas. Son prácticamente Microtasker y que son completamente compatibles también con ZNet, la aplicación de monitoreo de Z-Wave. Los radios Linux y Debian ya son muy parecidos. Tienen la capacidad de ser configurados para unas redes mesh. Tienen el IP routing, rutas estáticas. Pueden tener, analizador de espectro en la sección de diagnóstico. Y tienen más características de diagnóstico de la red. Secure Shell, tienen generación de llave AES, acceso a través de la línea de comando, SNMP, y sobre todo, pues les digo, son prácticamente iguales los radios Linux y Debian. Los Debian son los que ahorita se están enfocando un poco más Z-Wave para la cuestión de desarrollo de aplicaciones. Las topologías que se ocupan para ese tipo de radios, creo que la más básica que sería un punto a punto, muy utilizado por ejemplo para temas de volcanología, donde necesitamos que el radio tenga todo el ancho de banda para ese enlace. Entonces es la topología de las más utilizadas. Está también la punto a punto, punto multipunto, y en este caso también con modulaciones diferentes. Aquí pueden observar para modulaciones con ancho de banda mayores son distancias más pequeñas y anchos de banda menores para distancias mayores. Topologías, en este caso back to back, les repetía, en la misma carcasa hay un radio con una tarjeta Ethernet y dos tarjetas de radiofrecuencia. Pueden utilizar el access point. En el repetidor se configuraría una tarjeta como endpoint y la otra como un access point para el último endpoint. También nos permite tener radios seriales con radios Ethernet, una ventaja que también se tiene de este tipo de radios.
De las características que más nos gusta de estos radios es que algunos de ustedes ya tienen una red de radios con anchos de banda más limitados. Y pues bueno, conforme van agregando puntos a sus redes, que muchas veces ya requieren de un ancho de banda mayor, pues lo pueden ir haciendo paulativamente. Van adquiriendo un radio y lo van cambiando poco a poco. Van a tener en su sitio maestro dos maestros, pero únicamente una sola antena. Los radios van a estar interconectados y van a estar transmitiendo en la misma antena tanto para radios, en este ejemplo, FreeWave, y tanto para radios Z-Wave. Uno de los problemas que tenemos muchas veces es que tenemos más de un access point en la misma torre, y hay veces que ya tenemos tantas antenas que, a pesar de que tenemos la distancia recomendada entre antenas, se nos mete todavía un poco de interferencia. Algunos tenemos ese tipo de problemas. Una de las ventajas que se tiene con estos radios es el Multimaster Sync, que ya sea a través de una señal externa de un pulso por segundo o una autogenerada a través de los mismos radios, para que en cierto momento transmitan los maestros de la red A y en ciertos momentos la red B. Esto para nuestros ojos pues no es así como que, oye, en un minuto no recibí señal de mi red B. O sea, para nosotros es prácticamente transparente. Vamos a estar recibiendo nuestras señales sin problemas, pero el radio va a estar haciendo este trabajo con el Multimaster Sync. Uno de los modelos que se está trabajando y se pretende también con los Debian es poder desarrollar aplicaciones pequeñas dentro del mismo radio, como aplicaciones de IoT, por ejemplo, como tipo Mosquito, aplicaciones, algunas con Python, que nos permitan tener más funciones con nuestros radios. En otro webinar vamos a estar hablando un poco más de ese tipo de aplicaciones, para no abarcar tanto tiempo. Aquí también tenemos los radios, como lo mencionaba, ya trabajan también con una arquitectura mesh, lo cual nos permite tener comunicación, y como ustedes saben, las redes mesh se van autotejiendo. Si se llegara a haber una interrupción en alguno de los equipos, pues busca la señal. Vamos a continuar con la interfaz serial. Bueno, aquí los radios tienen, como ya lo he mencionado, uno o dos puertos seriales con interfaz RJ45. Bueno, cómo utilizar el cable, cómo poncharlo. Aquí está el pinout. Esto es para una comunicación RS232. Bueno, cada radio tiene funciones diferentes. Me refiero a cada radio como cada sistema operativo. El microtasker, por ejemplo, vamos a abrir la aplicación PewDie. Bueno, en mi computadora ya tengo asignado el COM7 para el puerto serial y una velocidad de 115.200. Vamos a tener abierto nuestro software que ocupemos para comunicación serial. Y los radios microtasker únicamente van a tener pues acceso a la comunicación serial cuando lo inicien. Entonces prendemos el radio, nos va a dar sus características y nos va a aparecer aquí la dirección IP que tiene el radio, y otros datos, ¿no? Por ejemplo, como la MAC address. Y aparte, si oprimimos Control R, como aquí nos los indica, tenemos la opción de regresar el radio a parámetros de fábrica. Ahora vamos a dejar la misma comunicación serial abierta y vamos a conectar ahora un radio Linux. El radio Linux, bueno, va a empezar a hacer todo su corrido. Aquí, si quisiéramos detener el autoboot, lo podríamos hacer, pero en el caso de los radios Linux es con Control C. Pero en dado caso que no necesitemos quitar el autoboot para interrumpirlo y conocer la dirección IP,
lo podemos dejar que el radio siga su proceso pues vaya, de inicio completo. Vamos a empezar a ver el comportamiento de los LEDs. Podemos ver cómo empiezan a prender los LEDs del puerto serial 1. Y vamos a tener acceso a la consola hasta que veamos que ya prendió el LED del link del radio. Y como podemos observar en la pantalla, pues también ya nos aparece aquí pues la ventanita de que tenemos que ingresar los datos para poder accesar al equipo. Para el radio Linux, el login es admin y el password también es admin. El radio, como acaba de iniciar, pues tarda un poquito. En los radios Linux puede llevar el radio 1 hora, 3 días, 100 días ya prendido, y no es necesario reiniciarlo para tener acceso a la consola. Siempre vamos a tener acceso conectándonos con el puerto, bueno, a través del puerto serial 1. Con el radio Linux tenemos la ventaja de poder introducir unos comandos más. Con la línea de interrogación, cerrando esta interrogación, nos muestra los comandos que podemos utilizar. Uno de los comandos muy importantes es el bootpart. Este comando nos permite cambiar la partición de radio. Es decir, el radio Linux tiene 2 particiones de sistema operativo. En caso de que tengamos problemas con accesar con uno, nos ofrece esta ventaja de poder iniciar con la segunda partición o la primera, dependiendo cuál es la que estemos corriendo. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, si tenemos un problema de que a lo mejor ya no podemos accesar a la página web de nuestro radio, oye, ya no me responde, únicamente por puerto serial, tenemos la ventaja de que podemos cambiar la partición en la cual el radio va a estar operando de manera correcta, y podemos a lo mejor hacer una actualización de firmware o algo que nos solucione el problema que nos presenta el radio. Entonces es un comando muy, pues, con muchos beneficios. También podemos utilizar el comando default para regresar el radio a parámetros de fábrica. Si necesitamos saber cuál es la IP de nuestro radio, podemos utilizar el comando show cfg, show configuration. Y pues bueno, en caso de que a lo mejor se requiera de un soporte y no podemos acceder a la página web para descargar la configuración, podemos hacerlo desde el puerto serial. Y pues bueno, aquí este radio pues tiene la IP de fábrica. Bueno, eso es lo que podemos hacer a través del puerto serial de los radios Linux. Ok, para salir del menú de configuración, con Exit. Y por último vamos a revisar el acceso a un radio Debian. El radio Debian, pues bueno, desde que lo conectamos, nos va a empezar a correr todo el proceso de inicio del equipo. Como pueden observar, y ya lo había mencionado, los puertos seriales empiezan a hacer toda su función. Y pueden observar que el LED del puerto serial 2 está completamente fijo porque está corriendo todo su proceso exactamente, se está requiriendo tanto del proceso del procesador del equipo que está prácticamente prendido en verde fijo. Ok, aquí pueden observarlo, cómo es el linkeo de los equipos. Y poco a poco se empieza
se empieza a estabilizar el LED, ¿no? Bueno, ya no está prendido fijamente. Una vez que termine todo el proceso, vamos a poder accesar al menú al menú pues serial. Y cabe mencionar que también que para los radios Linux y los radios Debian es de suma importancia que una vez que se prenda el radio se dejen 3 minutos. ¿Por qué? Porque es lo que tarda el sistema en arrancar por completo. Si nosotros queremos accesar al radio dentro de estos primeros 3 minutos, podemos ocasionar que a lo mejor el radio no cargue bien, o hay veces que ya entramos a la página web pero no nos muestra todos sus parámetros. Sobre todo en la página principal, hay veces que no vemos el número de serie, no vemos la versión de firmware que tiene, porque necesitamos que el sistema cargue por completo. ¿Ok? Una vez que el sistema ya haya entrado por completo, ya podemos revisar todos los parámetros y el radio va a operar de manera correcta. Antes, pues, incluso pues podemos retrasar el proceso, ¿no? Porque el radio está corriendo su proceso normal y aparte nosotros queremos modificar o revisar algún parámetro, pues hacemos que el inicio sea más lento todavía. Bueno, aquí ya le di un enter, vamos a ingresar a la configuración del radio Debian. Aquí lo que vamos a obtener, bueno, el usuario es Debian y el password es temp pwd. Ya una vez que hemos ingresado, podemos meter el comando sudo ip addr y nos va a pedir nuevamente el password temp pwd. Y aquí ya podemos observar la IP que tiene nuestro radio. Bueno, esto es como que parte del acceso que tenemos con este usuario. El radio Debian también cuenta con un usuario root que ya nos permite hacer cosas más avanzadas desde consola. Pero para no abarcar tanto en el puerto de consola, vamos a terminar aquí con la interfaz serial y vamos a empezar con la interfaz web. Bueno, vamos a continuar con la interfaz web de los equipos. Aquí el radio que tengo abierto es un radio Microtasker. Ok, pueden ver aquí está del lado izquierdo está el menú del radio. Y vamos también a cambiar ahorita a la interfaz web de un radio Debian. El radio Debian y el radio Linux son muy similares sus páginas web. De hecho, son muy pocas cosas lo que cambia. Pero con respecto al radio Microtasker, sí es muy diferente el menú. Bueno, aquí en el radio Debian vamos a ocuparlo en esta prueba como Access Point. Primero tenemos en la página principal donde vamos a ver el número de serie del equipo, la versión de firmware que tiene. Recuerden que los radios Z-Wave manejan tienen dos tarjetas, una Ethernet, una de radiofrecuencia. Ambas tarjetas tienen una versión de firmware. A nivel de radiofrecuencia, los tres radios tienen la misma tarjeta, lo cual hace que los radios sean compatibles entre sí. O sea, no hay problema que ustedes tengan una red mixta de radios Microtasker, Debian y Linux. Los equipos van a funcionar. Bueno, aquí como lo veíamos hace rato, la IP de este radio es la 192.168.0.10. Donde configuraríamos este parámetro sería dentro del menú Network, Interface Settings, y aquí lo cambiaríamos. En este caso que no estoy ocupando
pues bueno, salida a internet, no tengo el radio conectado a un router, pues no coloco el gateway. Pero si quisiéramos que tenga salida a internet y el gateway, pues bueno, habrá que colocarlos. Los radios Linux tienen la ventaja de que se puede hacer la actualización de firmware a través de red. Por eso sería importante que ustedes configuren todos los parámetros completos de red. Bueno, para un enlace vamos a hacer una prueba rápida del funcionamiento. Bueno, aquí dentro del menú de radio, en características de radiofrecuencia, nos indica que el radio va a estar transmitiendo de 902 a 928 MHz. No vamos a excluir ninguna frecuencia. El radio lo vamos a configurar de que la potencia sea de 100 miliwatts. Y el patrón de salto va a ser 1. Recuerden que los radios trabajan en frequency hopping, lo cual la portadora está siempre brincando desde 902 a 928, lo cual hace que la transmisión sea segura. Y la modulación que voy a ocupar en este ejemplo es de 1768 kilobits por segundo. Entonces, de este radio vamos a dejar estos parámetros. No vamos a excluir ninguna zona. Y vamos a poner, bueno, aquí las características del radio. Vamos a ponerle a este radio AP. La autoconfiguración es, por ejemplo, cuando ya tienen ustedes el mismo network address, el device ID y el link width ya configurados, ya tienen la mayoría de los parámetros, pero a lo mejor en AP Repeat aquí tienen, en los esclavos tienen 4, en el maestro tienen 3. Entonces, para evitar esos problemas, ustedes pueden utilizar autoconfiguration. En este ejemplo que voy a hacer, pues va a ser una configuración muy sencilla, entonces no lo vamos a necesitar. El equipo, bueno, va a ser configurado en una red punto multipunto. Va a ser el access point, o como muchas veces lo conocemos, un radio maestro. En este ejemplo no voy a poner repetidores. El roaming deshabilitado. Y el network address. El network address, todos los radios deben de tener el mismo parámetro. Eso es como que el nombre de la red, ¿no? El número de red. En este caso lo vamos a cambiar a 35. El device ID, normalmente yo lo que hago es casarlo, ¿no?, con el último octeto de la IP. Le pongo el mismo device ID. Y bueno, como estoy aquí en un lugar muy cerca, el radio de la red va a ser de 1. Recuerden que este parámetro va a ser configurado en su red de acuerdo a la distancia más grande del esclavo más retirado. ¿Ok? Entonces, este parámetro va a ser en las redes la distancia del equipo más retirado. Esos parámetros de los paquetes, de cómo van a estar divididos los paquetes, los vamos a dejar por default para este ejemplo. Ok, no vamos a poner base protocolo Ethernet y no vamos a utilizar de momento ahorita compresión y bueno, una llave de seguridad. Ok. Le damos guardar. Aquí en los radios Linux y Debian nos permite ir guardando en todas las pestañas que vayamos haciendo, bueno, vayamos modificando, y hasta el último le damos commit. Bien, vamos a esperar a que el radio haga toda la configuración.
ya que la tenga guardada, y vamos a empezar a configurar los radios endpoint o esclavos. Ok, aquí en los radios igual Debian y Linux nos aparece un recuadro, el cual nos indica que se están guardando los cambios. Me conecto al MicroTasker, que me aparece igual el número de firmware que tiene, la IP. Y por ejemplo, si estuviera yo aplicando una actualización de firmware en los radios Linux y Debian, me aparece este mismo recuadro indicándome qué es lo que está haciendo, ¿no? Borrando la memoria, cargando la memoria, reiniciando. En los radios MicroTasker lo que vemos es en qué proceso va. Suponiendo que sean 10 procesos, va en el proceso 1 de 10, 2 de 10, hasta completar. Y ya una vez que termine, ya vemos la misma pantalla que estamos aquí observando. Ok. Aquí es un radio que nada más tiene una tarjeta de RF, por lo cual nada más está habilitado en radio 1. Aquí yo ya le había puesto el nombre de remoto MicroTasker. Este radio que tengo tiene es un radio dual, lo que veíamos hace un momento, por lo cual puede trabajar en la banda licenciada y en la banda ISM, que es la banda libre, que normalmente es la que ocupamos. Vamos a tener apagados la autoconfiguración. Vamos a estar en una red punto multipunto. La dirección de nuestra red era la 35. El rol del radio va a ser endpoint. Aquí me voy a comunicar con el radio 10. Y le voy a cambiar aquí a 4 porque a este radio le voy a cambiar la IP a la 0.4. Recuerden, la distancia del radio va a ser de 1 porque estoy aquí trabajando de manera local, haciendo pruebas. La modulación la habíamos dejado en 1768. Voy a transmitir con una potencia de 100 miliwatts. El patrón de salto es 1. Voy a empezar a transmitir de 902 a 928 MHz y no voy a excluir ninguna frecuencia. Le doy guardar y va a empezar a guardar los parámetros que modifiqué. Una vez que se guarden los cambios, ya puedo regresar al menú. Y ahora sí vamos a modificar la IP de este radio. Le voy a poner la 4. Y de momento no voy a abarcar esos parámetros por el tiempo. En los radios MicroTasker me aparece precisamente esta leyenda de que voy a cambiar un parámetro crítico. Entonces me da la opción de que nada más sea como validación, si es que quiero guardar esa configuración o no. Eso lo va a hacer para los cambios críticos. Le voy a poner que no requiero validación porque pues ya sé que estoy en la IP 04 y le doy continuar. Aquí me aparece que automáticamente me va a redirigir a la página web del radio ahora .4. Ya que tengo un enlace, ahora voy a proceder con el radio Linux. Como lo veíamos hace rato, este radio también tenía la IP 192.0.3.
El radio Linux me pide usuario y contraseña para poder acceder a la página web. Por default es admin en ambos campos. Es importante mencionarles que, pues vaya, cuando estamos trabajando en un navegador y estamos cambiando de un microtasker a un Linux y con la IP de default, hay veces que luego ya nos manda un error de que no encuentra, no se puede acceder a la página, error 404. Estos errores uno los puede eliminar borrando el historial del navegador. Yo por eso les recomiendo que cuando hagan la configuración de sus radios, pues utilicen un navegador que no sea con el cual trabajen. Por ejemplo, yo trabajo con Chrome y ahorita estoy haciendo la configuración desde un navegador Mozilla. ¿Por qué? Porque si tuviera yo problemas, pues borro el historial y no daño mi navegador donde yo trabajo. Bueno, aquí nos vamos a ir a parámetro de network. En este caso no lo voy a modificar. Se va a quedar con la misma IP 192.168.0.3. Lo que sí voy a modificar son mis parámetros de radiofrecuencia. Voy a ocupar lo mismo, que es 1768. El patrón de salto, que es de 1. Mi potencia de transmisión de 100 miliwatts, de 928 MHz, sin frecuencias excluidas. Me voy aquí a la configuración de red. A esto lo voy a poner Endpoint Linux. La autoconfiguración desactivada. Punto multipunto endpoint sin repetidores. Mi network address es de 35. El device ID va a ser el 3. Me voy a enlazar con el radio 10, que es el AP. Estoy a 1 kilómetro. Bueno, lo utilizo 1 kilómetro cuando estemos dentro del kilómetro. Le puedo dar save o directamente le puedo dar commit. En este caso, que ya tengo los parámetros, sé que son los únicos que he modificado y que voy a modificar, le doy commit. Y pues bueno, me empezará a guardar los cambios. De hecho, el mismo radio nos dice que la configuración se está actualizando y que esperemos. Entonces para que no le estemos intentando abrir otro menú, dejemos que el equipo pues vaya, esté trabajando. Bueno, ahora sí, ya que tenemos el enlace de los radios y no necesito estarme cambiando de radio aquí con mi cable Ethernet, vamos a empezar a ver las diferencias que hay. Como pueden ver, permítanme un momento. El radio Debian y el radio Linux son muy similares. Lo único que estamos viendo aquí es que vemos un poco más grandes las letras y este checkbox. Nos vamos a Network y tenemos las mismas configuraciones. Ahora, en el radio microtasker, si nos vamos a Ethernet, nos viene lo que es la interfaz,
que es donde vamos a cambiar la IP, donde aquí podemos accesar filtros de IPs, la configuración de las interfaces, si queremos que sea full duplex, half duplex, ok. En los radios Linux y Debian tenemos lo que son las VLANs, donde cambiar la configuración de los puertos, los cuales pueden ser ruteados. A este, por ejemplo, le puedo poner que tenga la IP 5. A este le puedo poner que tenga la IP 10.10.3.5. Y esto me va a permitir también separar el tráfico y que nada más, y incluso que ya no sean switchables los puertos, que cada puerto tenga una IP, hasta incluso por una IP, digamos, de radiofrecuencia. ¿Ok? Esas son las mismas ventajas que tengo tanto con Linux como con Debian. En este caso no lo vamos a tocar en este webinar, porque es un tema largo. Cuando hacemos esto necesitamos dar de alta rutas estáticas, los filtros de red, nateo y reenvío de puertos, que son cosas que en el radio MicroTasker pues no tenemos. Nos muestra aquí las las estadísticas del puerto de Ethernet. Ahorita vamos a ir a esas características. En cuestión de radio, este radio es únicamente ISM, a diferencia de el radio Linux y del radio MicroTasker. Aquí me permite trabajar en ISM y en banda licenciada. Si recuerdan, en el MicroTasker teníamos esta configuración, si trabajamos en licenciada o en ISM. Ok. La configuración de modulación, exclusión de frecuencias, los parámetros de red, y si quisiéramos tener, pues vaya, una red de equipos Ethernet y equipos seriales. Tenemos también la configuración de los puertos seriales. Yo les recomiendo que el serial 1 siempre lo dejen como consola. En caso de que su aplicación lo requiera, que tenga que necesitar dos puertos, bueno, eso ya dependerá de la aplicación, pero yo soy de la idea de que siempre dejen el puerto 1 como consola. Y aquí es donde daríamos de alta los servicios. Ok, si queremos que sea el puerto actúe como TCP server, UDP, TCP cliente, y lo vamos a asociar con el serial 2. En el caso del radio Linux tenemos exactamente la misma configuración. Como pueden ver, el radio Linux y Debian son prácticamente igual. El Debian tiene algunas cosas más, y en el radio MicroTasker pues igual tenemos la configuración de cómo vamos a estar utilizándolo. Si va a ser TCP, en este caso server, terminal client. Ok, la configuración del puerto que va a trabajar son prácticamente similares, aunque el MicroTasker pues sí maneja un poco diferente sus menús. Tiene wireless o RF y sus estadísticas, Ethernet y sus estadísticas, serial sus estadísticas. Aquí, bueno, la parte de entradas y salidas
en caso de que el radio tenga habilitado esta parte. Igualmente el radio Debian y el radio Linux. Son cosas un poco diferentes que cada uno de estos equipos tiene. Aquí tenemos para diagnóstico, en este caso sería el microtasker. Me permite ver las características de señal y ruido de mi enlace. En el radio Debian y en el radio Linux, pues me permite como un poco más fácil de hacer este diagnóstico. Importante, desde los radios endpoint no puedo ver otros endpoint. Únicamente desde el maestro voy a poder estar observando los otros equipos. Ok. Si nos vamos aquí a RF, a las estadísticas de RF, podemos ver aquí el nivel de señal, el nivel de ruido, la potencia con la que estoy transmitiendo. Si tuviera potencia reflejada, puedo estar haciendo aquí, mandarle un RF ping. Es un ping, pero a través de radiofrecuencia, no a través de Ethernet, del cable Ethernet, como el que normalmente usamos. Si pueden ver, tienen las mismas características estos radios, Linux y Debian. Vamos a checar la parte de management, donde podemos observar que son cosas muy similares. Ok, tenemos aquí la parte de administración, donde podemos estar regresando el radio a parámetros de fábrica. Podemos reiniciar el radio, y en el radio Linux tenemos otras opciones, que sería cambiar la partición del radio, como lo veíamos previamente, para cargar la versión de firmware. Vamos a continuar con la parte de management. En el menú de management, lo que podemos hacer, por ejemplo, si nos vamos a la pestaña de administración, en el radio Linux podemos reiniciar el radio, regresar a parámetros de fábrica. Algo también lo interesante es podemos cambiar la partición de arranque del radio. Recuerden que después de que cambiemos la partición es necesario reiniciar el radio para que tome efecto. Y también podemos descargar el archivo de logs y revertir los últimos cambios, a diferencia del Debian, que únicamente nos permite reiniciar el radio, regresar a parámetros de fábrica y la descarga de los logs, y lo que comentaba, la actualización de firmware cuando tiene acceso a internet. Otra de las partes importantes que tenemos en el menú de management es de que podemos descargar el archivo de configuración. Podemos hacer la actualización de firmware, sería para el sistema operativo en OS, y para la tarjeta de radiofrecuencia en la parte de radio. En el radio Linux tenemos igual estos campos. La diferencia es que en el radio Debian también tenemos, podemos descargar los resultados del diagnóstico del comando tcdump. Por último, pues también tenemos la parte de seguridad, y donde podemos estar checando lo de las cuentas de usuario. En el caso del Debian también está en esta parte, y en el Linux pues está en la parte de management. Como lo pueden observar, es casi lo mismo que pueden hacer con el radio Debian, con el radio Linux,
Y a nivel de radiofrecuencia, pues es exactamente lo mismo. Vamos a continuar con las mejores prácticas que podemos obtener en nuestros enlaces. Bueno, ¿qué modulación utilizar y cuándo, ¿no? O sea, ¿cómo decidimos qué modulación? Bueno, para enlaces largos, digamos de 80 a 120 kilómetros, pues se recomiendan modulaciones bajas. Esas modulaciones incluso nos permiten atravesar ciertos objetos, a diferencia de modulaciones más altas donde tenemos un ancho de banda mayor. Aquí, como pueden ver, de 50 a 80 kilómetros, pues estas frecuencias son las recomendadas. Y las modulaciones más altas son recomendables para enlaces más cortos. Bueno, ¿por qué es esto? Vaya, porque las modulaciones pues bajas tendrán bajas velocidades, pero ofrecen una mayor sensibilidad, por lo cual es como inversamente proporcional la distancia con el ancho de banda que nos permite. ¿Ok? Aquí podemos ver que también las modulaciones bajas también tienen anchos de banda más pequeños. Y las modulaciones altas pues tendrán velocidades más rápidas, pero la sensibilidad es más baja, lo que nos limita a enlaces cortos. Una de las ventajas que podemos checar con los radios, como lo veíamos hace rato, es el nivel de señal a ruido. Bueno, aquí que sería como que el indicador de la fuerza de la señal recibida. Si tenemos de menos 120 a menos 100 dB, pues vaya, es un enlace muy débil. No vamos a poder transmitir en los paquetes de los equipos que queremos enviar datos. De menos 90 a 100 es un enlace débil donde probablemente ya vamos a ver que los LED de link ya están tan fijos. De repente vemos como que un poquito parpadean. Y bueno, esos serían como enlaces que no, o sea, son funcionales, pero no son recomendables. ¿Ok? Ya un enlace de menos 80, 90, ya podemos estar enviando información, aunque pues no es lo deseado. Lo que es recomendable es de menos 50 a menos 80, donde ya podemos transmitir, pues vaya, paquetes pues más grandes, ¿no? Entonces tendríamos enlaces más robustos, con los cuales el envío de paquetes va a ser mejor. Ahora, ¿qué pasa si tenemos enlaces, por ejemplo, como de menos 40 dB? Pues vaya, prácticamente los radios se van a estar gritando. Entonces va a ser tan fuerte la potencia, lo que va a estar recibiendo, que también no vamos a poder recibir los paquetes enviados de manera adecuada. Hay veces que incluso aquí el radio va a estar parpadeando el LED del link en rojo porque ya se está gritando con el otro equipo. El mismo caso sería de menos 30. Estos casos donde ya tenemos que checar algo, por ejemplo, como bajarle la potencia al radio, porque no vamos a poder transmitir de manera correcta. Ok, bueno. Entonces, conforme a esto, para los enlaces muy largos, habría que estar utilizando modulaciones pues pequeñas, ¿ok? Y para enlaces cortos, pues bueno, vamos a tener la posibilidad de aumentar la modulación. No es necesario que un enlace corto tenga la modulación pues mayor. La modulación también es algo que va a depender de los paquetes que vamos a mandar. O sea, no tiene caso configurar el radio a, no sé, arriba de 1700 en la modulación, y vamos a transmitir un equipo serial, ¿no? Entonces es prácticamente pues mandar algo muy pequeño por un canal muy grande. Entonces no es tampoco tan recomendable. Esto va a depender también del paquete que ustedes van a mandar, ¿ok?
Algo que hay que estar pues cuidando es el nivel de señal y el nivel de ruido. Porque puede que me digas, oye, tengo un nivel de señal entre, entre menos 50 y menos 80 dB, pero también tengo un ruido en esos niveles, entonces pues no va a ser un enlace bueno y robusto. Lo que tenemos que cuidar es ver la señal y ruido que hay en el sitio. Podemos hacerlo con, por ejemplo, analizando el espectro, con el diagnóstico de los enlaces, y también podemos ver en qué frecuencias es donde hay mucho ruido y las podemos excluir. Es una de las ventajas que tenemos con los radios. Las mejores prácticas también que hay que mencionar es utilizar exploradores como Google Chrome o Mozilla. Edge también lo he utilizado, pero vaya, yo les recomiendo más Chrome y Mozilla. Y como les mencionaba, utilizar a lo mejor si trabajan con Mozilla, utilicen Chrome para los radios o viceversa, por si tienen que borrar memoria caché, no les afecte en su trabajo del día a día. Es muy importante también estar siempre revisando que tengamos, que estemos en el mismo segmento de red. Hay veces que nos confiamos mucho, incluso podemos hasta duplicar las IP, entonces pues les recomiendo también si pueden etiquetar sus radios, también es algo muy, muy bueno. Contar con los cables RS232 para consola, siempre que vayamos a sitio, siempre llevarlo, es muy importante, no sabemos qué es lo que nos podemos encontrar en campo. Entonces para no dar una vuelta de Okis, pues yo creo que es bueno siempre llevar los cables correctos, igual su cable de red. Si van a trabajar, por ejemplo, en un poste, llevar un cable largo, el cual les permite estar trabajando cómodamente desde abajo. Revisar siempre los sistemas de la instalación del sistema radiante. Esto lo podemos también checar cuando hay potencia reflejada. Si hay potencia reflejada, muy probablemente tienen un conector con problemas. La antena, el protector de descargas, es algo que siempre hay que estar revisando. Hay veces que tenemos ahí algún equipo que creemos que está funcional, lo tenemos ya en almacén ya mucho tiempo, igual retiramos de algún sitio y lo queremos utilizar. Hay veces que nos puede causar problemas. Entonces siempre revisar que todo el sistema radiante esté trabajando de manera correcta. Cuando los metamos en un site, en un gabinete, revisar de que no estén flojos los cables, sobre todo el de alimentación. Recuerden que tienen unos pequeños tornillos, con lo cual lo fijamos para que no se esté desconectando el radio. Ok, eso serían de las recomendaciones que les damos. Y pues bueno, aquí pues saben que en Ampere pues siempre estamos con la mayor disposición de apoyarlos si tienen problemas con sus radios, ya sea de manera remota o presencial. Los podemos acompañar en cualquier lugar de América Latina. Los podemos apoyar también para el diseño de redes, estudios de terreno. Si requieren una capacitación, con todo gusto, a lo mejor de un tema en específico, igual no olviden escribirnos aquí en los comentarios. Si hay algún tema de interés de los radios que a lo mejor por ser poco el tiempo no se llevó a cabo, pero con gusto lo podemos estar revisando. Igual si me dices, oye, ¿sabes qué? Tengo una red muy grande, no tengo personal, igual podemos estarlos apoyando en este tipo de cuestiones. Y pues bueno, es un gusto para nosotros que hayan estado aquí acompañándonos. Aquí les dejo mis datos. Igual está el correo de soporte que muchos ya tienen. No se olviden de escribirnos sus preguntas. Si tienen algo que ver así como de manera personal, oye, tengo dudas sobre estos radios, igual contáctenos. Estamos en la mayor disposición de apoyarlos. Muchas gracias.